Este es un proyecto de extensión y educación experimental. Nosotros lo que hacemos es ir a las escuelas secundarias, para trabajar con estudiantes de cuarto y quinto año en este momento específico de su trayectoria de vida, que es la transición de secundaria hacia un mundo laboral, hacia la universidad, hacia algún otro futuro que nosotros desconocemos. Pero ese momento de transición es un momento muy rico sociológicamente para comenzar a hacernos unas preguntas. Es un momento que nosotros utilizamos no tanto por el contexto en sí de transición, sino porque es una oportunidad de reflexión. Con este proyecto lo que nosotros buscamos es acercarnos a las secundarias y comenzar a ofrecerles una iniciación al razonamiento sociológico, a la forma de pensar sociológicamente, al oficio del sociólogo. Antes de ir a cada escuela, primero tenemos una entrevista con el personal docente, con directivos, para conocer cuál es la situación de la escuela, cuáles son las características del estudiantado, cómo es esta población con la que vamos a trabajar, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, qué es lo que ellos quieren hablar de sí mismos y pensar de sí mismos. Después tenemos una reunión con el equipo, que el equipo está formado por profesores, estudiantes, graduados, que formamos todos parte de este proyecto que está vinculado a la Cátedra de Introducción a la Sociología. Y pensamos cuál es la mejor forma de acercarnos a esa escuela y de plantear una propuesta, que nosotros denominamos dispositivo. El primer dispositivo que planteamos fue la caja de los futuros posibles. Entonces lo que nosotros hacíamos era ir con una caja grande y muchos papelitos en los cuales había dos preguntas. ¿Qué querés hacer cuando termines la escuela? ¿Y qué vas a hacer cuando termines la escuela? Entonces con esas dos preguntas les dejábamos un tiempo para que la piensen, la respondan y anónimamente la colocaban en la caja. Entonces luego nosotros íbamos recogiendo papelito por papelito, lo leíamos en voz alta y lo íbamos registrando, procesando al mismo momento en el pizarrón, pero también en la computadora. Así al finalizar la clase teníamos ya el procesamiento de todos los datos y se podía ver a gran escala la respuesta de los chicos. ¿Qué es lo que nosotros buscábamos con ese ejercicio? El desanclar algo tan propio como la decisión de nuestro futuro, que nosotros lo vemos muy vehiculizado por aquello que sentimos, que queremos y que muchas veces estamos convencidos desde chiquito que queremos hacer eso. Lo desvinculábamos de la decisión personal para comenzar a ver aquellas similitudes que el relato propio tenía con el resto de nuestros compañeros, con el resto de las personas, afuera del aula, en otros espacios. Entonces ahí encontrábamos regularidades y diferencias. Y empezamos a pensar, bueno, ¿por qué se dan estas regularidades? ¿Por qué se dan estas diferencias? Entonces, guiando un poco el debate, la idea era que los propios estudiantes puedan reconstruir una mirada sociológica de su relato y del relato de los compañeros a partir de estas preguntas direccionadas y esta conducción que íbamos haciendo de la reflexión. No indicando cómo se debía pensar ese testimonio, sino cuáles eran las vías o aquellas cosas en las cuales podíamos hacer hincapié o podíamos prestar más atención y que quizás a ellos se les estaba pasando por alto. Por ejemplo, algo que surgió mucho de las experiencias era que los chicos hablen de sus miedos. Hablar del futuro, de lo que iban a hacer después de la escuela secundaria y de ese espacio de contención que tenían, generaba miedo. Y en un momento muy lindo preguntamos, bueno, que levante la mano quién tiene miedo. Y todos levantaron la mano, todos, incluso el equipo que está participando ahí, incluso el equipo docente, todos. Y ese fue un momento muy llamativo porque ahí los chicos pudieron ver que algo tan propio y tan fuerte y que es real también como el miedo que uno tiene, quizás al ver que era compartido podía tener una explicación o una forma de pensarlo que era más fuerte que uno mismo. Me parece que es bueno rescatar que estos encuentros que hemos tenido con las escuelas han sido sumamente productivos. Los chicos han trabajado muy bien, un interés muy grande en pensarse a sí mismos desde otra mirada y la verdad que fue muy movilizador ver el entusiasmo y las reflexiones que salían de esos trabajos. Para mí fue un desafío, creo que es un desafío compartido de todas formas con la cátedra. Era la primera vez
que yo iba a una escuela secundaria a tratar de enseñar sociología a una población que no era académica, que no era universitaria. Y ese fue un gran desafío porque es mucho más fácil hablar el mismo lenguaje académico con aquellos pares con los cuales transitamos todos los días las aulas. Pero ir a una población que no necesariamente comparte esto que es un lenguaje académico en sí, fue un desafío de tratar de encontrar un punto medio y un común para que nos entendamos y también entender que las reflexiones que ellos podían hacer eran sumamente enriquecedoras de aquello que yo quizás, más desde una mirada que ya ha transitado muchos años en la sociología, podía tener, y es una mirada fresca y de cosas que quizás no se me hubiesen ocurrido. Hay una gran responsabilidad en participar de un proyecto de extensión y creo que es una responsabilidad que nosotros tenemos como universitarios. Esa responsabilidad de vincularnos en sociedad con un espacio que nos está sosteniendo. Y por el otro lado, de responsabilidad porque es una instancia increíble de aprendizaje. Es un momento que hay que aprovechar, es un momento en el cual uno aprende mucho al salirse del espacio de comodidad que genera el lenguaje compartido con nuestros pares universitarios. Se aprende mucho en comunicación, se aprende mucho en formas de vincularse, el trabajo interdisciplinario con personas que no son de la misma disciplina, con personas que no son del mundo académico, es sumamente enriquecedor para la formación de uno en cuanto a formación académica, formación profesional, pero también formación en calidad humana, que es uno de los objetivos que también yo considero de la formación universitaria, no simplemente académica.